Y estamos aquí en la página, dijimos, 62 del libro. Tenemos un recuadrito que dice raccontare. ¿Qué significa raccontare? Nosotros tenemos un solo verbo para dos verbos en italiano. Raccontare es contar, pero yo es cuando cuento algo, cuando cuento, podríamos decir, una historia. Cuando cuento algo que no sean números, ¿ya? Entonces, te voy a contar lo que hice ayer. Entonces, ahí puedo usar el verbo raccontare. ¿Cuál es el otro verbo que tenemos que se traduce igual? El verbo contare, ¿ya? Contare es contar también, pero este sí se refiere a contar uno, 2, 3, 4, etcétera. ¿Ya? Entonces siempre hay diferencia. Contare, contar, 1, 2, 3, 4. Raccontare, contar algo, contar una historia. Bien. Y tenemos aquí estos que son, ¿verdad?, adverbios. Adverbios que nos van a servir para contar una historia, para ordenar los distintos niveles de pasado. Una cosa que pasó antes, una cosa que pasó después. ¿Ya? Y partimos con el anzitutto. Anzitutto es lo que nosotros decimos antes que nada. En verdad no es antes que nada, es antes que todo. Aunque el diccionario me pone antes que nada. Per prima cosa, ¿ya? No es muy común el per prima cosa, es como primera cosa para empezar. Entonces cuando hablamos cuando queremos empezar con una historia, ¿ya? Lo primero que pasó, per prima cosa. Después tenemos el prima, antes. Y el prima di, obviamente va a ser antes de. Acuérdense, siempre es bueno aprenderse verbos y adverbios con su respectiva preposición. Pues entonces, antes de, prima di. Lo mismo va a pasar con la palabra dopo. Dopo es después. Dopo. Después. Dopo di. Después de. A menos que hable de horas. Le voy a decir directamente dopo y la hora. Por ejemplo, dice dopo le due. Nosotros diríamos después de las dos. Pero nosotros en italiano, cuando hablamos
después de en el di. Dopo le due, después de las 2. Dopo le 5, después de las 5. Dopo il mezzogiorno, después de el mediodía. El poi también significa después. Son sinónimos. Pero ahí yo cuando quiera decir después de, estoy obligado a usar el dopo di. No puedo decir poi di. Più tardi, acuérdense que el più es más. Più tardi, más tarde. Después tenemos el così. Literalmente es así, pero nosotros lo usaríamos casi como un entonces. Y el alla fine, lo habíamos visto, es finalmente, al final. Ya. Entonces, esto que viene, este ejercicio que tenemos acá, va a quedar de tarea. Lo vamos a hacer por escrito. Ya. ¿Qué dice acá? Dice, con l'aiuto dei disegni, con la ayuda de los dibujos, e di queste espressioni, y de estas expresiones, raccontate, ¿qué era ese raccontate? Cuenten. Un'altra giornata di Luigi. Luigi era nuestro personaje de antes, está otro día, otra jornada. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Tenemos aquí lo que hizo Luigi en esta otra jornada, con los verbos incluso. Ustedes tienen que contar esta jornada de Luigi con las palabras que tenemos. Pues entonces partimos primero hizo esto, después hizo esto otro, más tarde hizo esto, después fue a tal lugar, después hizo esto y finalmente hizo esto otro. Ya. Les doy la opción de hacerlo según los dibujos o de inventar, o incluso de tomar algunas cosas de los dibujos e inventar otras. Son libres. ¿Ya? Esa es la tarea. La voy a dejar igualmente por escrito en el chat de WhatsApp para que la tengan para la próxima semana.
Ya. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una cosa que nosotros ya vimos, porque yo les dije que en la página 189 del libro hay un listado de participios irregulares, ¿cierto? Que había que aprenderse eso un poquito de memoria. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ana María, ábreme tu micrófono. Ana María, ¿cuál puede Cuento. ser el participio del verbo dire, decir? Detto. Detto. Entonces, ¿cómo lo dirías en io? Io. Io ho detto. Perfecto. Io ho detto. Bien. ¿Y del verbo fare, hacer? Io ho fatto. Bien. ¿Del verbo scrivere? Io ho scritto. Bien, No, muy scritto. parecido. Yo ho scritto, en verdad, ho scritto, bien. Es muy parecido al español. Nosotros digo escrito, en italiano scritto. De correggere vemos que es correcto. Y de leggere, ¿cómo va a ser? Io ho letto. Io ho letto. Súper. ¿Qué era Grazie. leggere? Leer. Leer. Muy bien. Doris, ábreme tú el micrófono. Ah, Ahí está. Bien, Doris. Verbo prendere. ¿Qué significaba prendere? Ah, me perdí, no sé. ¿Tomar? Tomar. Perfecto. Tomar. Ya. ¿Ya? ¿Y cuál crees que es el participio de prendere? ¿Preso? Preso. ¿Y cómo sería el noi en pasado próximo? ¿Abbiamo preso? Perfecto. Abbiamo preso. Scendere. ¿Qué significa scendere? ¿Ir? No. Ah, Ir es andare. andar. ¿Subir? Al revés. Scendere es bajar. ¿Tuviste cerca? Claro, por ahí andaba. Scendere, bajar. ¿Cuál puede ser el participio de scendere? ¿Sceso? Sceso. ¿Cómo sería el noi? Abbiamo sceso. Abbiamo sceso. ¿Sí? O eso es cuando nosotros bajamos algo. Pero cuando nosotros bajamos simplemente, Siamo sceso. siamo scesi. Sceso. Scesi. Recuerda que Ah, porque es plural. el verbo esse es plural, siamo scesi. O si son puras mujeres, siamo scese. Bien. Spendere. Peso. Speso. Ojo que no es con doble S, es con una sola. Speso. ¿Qué significa spendere? Peso. Non so. No lo sé. Bien. Gastar. Gastar dinero. Gastar. Sí. Gastar en el Gastar. sentido de gastar dinero. Ya. Chiudere. Ese sí sabes qué es. ¿Qué es chiudere? Cerrar. Cerrar. Perfecto. ¿Cuál va a ser el noi? Abbiamo chiuso. Perfecto. Abbiamo chiuso. Accendere. Accendere. Eso Ir. es. No, eso es No. encender. ¿Eso es subir? No, eso Ah. es encender. Y De hecho, eso acuérdense, es como acceso. ayuda, para acordarse del verbo accendere, el encendedor que tenemos en español Sí. no es accendino. Ah.
Accendino, porque viene del verbo accendere, encender. También sirve para encender la luz, encender cualquier tipo de cosa. Nosotros en verdad usamos más el verbo prender, Claro. pero tienen que imaginárselo como encender. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el noi de accendere? Abbiamo acceso. Acceso, perfecto. Abbiamo acceso la luce, por ejemplo. Abbiamo acceso la luce. Encendimos la luz. Decidere. No, no dice decidere, No, dice decidere. decidere. ¿Qué puede ser decidere? Decidir. Decidir. Bien. ¿Y cómo va a ser? Abbiamo deciso. Perfecto. Abbiamo deciso. Súper. Bien. Gracias, Doris. Yuli. Abre tu teléfono. Ay, lo apagaste de nuevo. Ahora, Ahí sí. sí, ahora estoy, sí. Bien. Ya. Morire. Morire es fácil. ¿Qué puede significar? Morto, o sea, morir. Morir. Bien. Sí. Ya. ¿Cómo podría ser el lui de morire? Eh, mo- morto, ¿Sí? Dímelo de nuevo, como más de corrido. lui, Ajá. eh, eh, lui ha morto. No, que de hecho por eso No, te pregunté, porque no sabía si estabas pensando o diciéndolo bien con el porque es efectivamente lui è morto. perfecto, sí, ahí lo De- estoy viendo ahora. Si te fijas, nos dice que usa Sí, el verbo essere, sí, ¿ya? El verbo claro. morire es uno de estos verbos de cambio, ¿ya? Ujú, Entonces, sí, siempre voy a usar el verbo essere. Lui, sí, lei è morto, lei morto. è morta. Bien. Perfecto, bien. Offrire, offrire significa ofrecer. Ofrecer, Ofrecer. ¿Cómo bien. podría ser el lui, lei? Ha offerto. Sí, lui ha offerto. Bien. Offerto. Aprire, aprire es fácil de Abrir, traducir. Abrir. sí. ¿Cómo va a ser el lui, lei? Lui lei a, aper, a ver, ¿Sí? lui lei apertaron, no, No, siempre no, verbo avere più, o sea, más participio, habíamos, ¿no? Lui, lei. a ver, Es estos, igual que es él o ella, em, lui o lei. me cuesta un poco esto, un poco mucho. Sí, lo primero que tienes que hacer, Julie, es Sí, aprenderte de memoria, sin ningún tipo de duda, los verbos essere y avere en presente. sí, Si no te los aprendes, no vas a poder hacer esto. No vas a poder ujú, avanzar con esto. Entonces, sí, eso es el desde. Ahí tenemos que partir aprendiéndonos esos verbos de memoria, porque son los verbos auxiliares. ujú, ¿Ya? Entonces sí, es lui, lei, ha aperto. De hecho, aquí te lo pone ya en tercera persona. Lui, sí, lei, ha aperto. sí, ¿Ya? ujú, Soffrire es sufrir. sufrir. Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser en lui, lei? Sof- ¿Cómo está ahí también? Sí, Sofferto. pero me tienes que decir las dos Lui, cosas. lui ha sofferto. Eso, lui ha sofferto. Sofferto. Ujú. Bien, eso, tarea. Aprenderse Estudiar. ese y avere de memoria para Sí, poder empezar con esta materia. correcto. Gracias, Julie. Gracias. Ya.
Patricia, abre tu micrófono. Ahí sí. No, lo apagaste Ahí de nuevo. sí. Ahí sí, ya. Ahí sí. Sí, sí. Ujú. Empezamos con el verbo venire. ¿Qué significa venire? Ujú. Venir. Venir. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser en voy? En, ¿cómo va a ser? ¿Voy? Ujú. En pasado próximo del verbo venire. Eh, sería 7. Ya, ¿siete qué? 7 venuto. Ah, ojo ahí, es plural. 7 venuti. Eso, bien. 7 venuti. Voy siete venuti. 7 O venuti. siete venute. Ajá. Bien. Essere y stare, a pesar de que son dos verbos distintos, comparten participio. Tienen el mismo participio los dos. Ujú. ¿Cómo sería el voy con el verbo essere? 7 stato. Ojo, 7 stati. eso. Tienes que siempre Sí, acordarte que se me el olvida. noi, el voy y el loro Sí. siempre van a terminar en i o en e cuando usamos el verbo essere. Ajá. ¿Ya? Vivere, que es vivir. Ujú. ¿Cómo será? 7 venuti. No, estamos en el verbo vivere. No, perdón. ¿Qué me preguntaste? Vivere, vivir. Vivere es 7 vissuto. No, si es 7, dijimos que va a terminar en. Vissuti. Eso, Vissuti. siete vissuti. 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 No, sin doble T. Vissuti. Vissuti. Ahí sí. Ya. Pero fíjate, también nos dice eh, que podemos usar el verbo avere. Mm, ¿Y cómo sería con el verbo avere, el voy? Avete vissuti. No, ¿qué pasa con el verbo avere y el participio? Queda igual, vissuto. Igual. Entonces, Estoy al revés, sí. avete Avete vissuto. Vissuto. ¿ya? Entonces tú puedes decir siete vissuti o avete vissuto. Por ejemplo, cuando Eso te iba a preguntar. uno y otro, yo digo, puedo decir voi siete vissuti 10 anni Mm, in Italia. mm, Ustedes vivieron 10 años en Italia. Y con el mm. verbo avere, yo diría voi avete vissuto una brutta esperienza. Mm. ¿Ya? Ustedes vivieron una fea, una mala experiencia. Entonces, claro, ¿qué vivieron? Una mala experiencia. Pues, usamos el verbo avere. Ok. Ujú. Ujú. Ya. Así, para ir terminando, perdere es obviamente perder. Ujú. ¿Cómo sería en voi? Mm. Voi avete perso. Perfecto. Perso, No, 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 sí. había dicho Avete perfecto. perso. Cuando Sí, tenemos avere, termina no. sí, Avete sí, perso. avete perso. Y es loco porque en verdad Mm, es porque yo digo, claro, yo tengo que siempre perder algo, pero en verdad este verbo, mm, ¿quién usa el verbo essere? Porque si me pierdo yo digo, sono perso, estoy perdido. ujú. Es bien loco eso que no me lo haya puesto, porque en verdad puede usar uno o el otro. Claro, estoy perdido. Entonces, claro, yo si digo estoy perdido, digo sono perso, yo no perdí a nadie, no perdí nada, el que está perdido soy yo. Entonces, puedo usar el verbo essere también.
Ho perso la chiave. Exacto, yo digo ho perso la chiave o sono perso. Ujú, En uno perdí la llave y en otro me perdí yo. ujú. Bien. El último, scegliere, scegliere. ¿Alguna vez lo hemos visto? Scegliere. ¿Qué puede ser? No me acuerdo. Scegliere, no me acuerdo. Elegir. Ah, ya, ok. ¿Por qué lo hemos visto? Porque yo sé que lo hemos visto, porque muchas Scegliere. veces tenemos que elegir. De hecho, probablemente, No me acordaba. Ujú, no. Muchas veces cuando nos hace elegir una opción, aquí mismo dice scegliete, elijan. ujú. Ya. Aquí siempre sí que tenemos que elegir algo. Algo. Ujú. ¿Cómo va a ser en voi el verbo scegliere? Voi avete scelto. Perfecto. Voi avete scelto. Y listo. Ujú. Bien. Ya, Scegliere. la próxima semana vamos a, primero, revisar la tarea y segundo, ver la parte derecha de este recuadro. ¿Ya? Porque ya se nos hizo tarde. Ujú. Scegliere. Bueno, ¿dudas que hayan quedado respecto a este recuadrito? Mm, ¿No? Ya. no. A estudiar nomás, pues. Estos son de memoria. Sí, Estos son súper de memoria. sí. Lo que sí que siempre les voy a repetir, si se fijan, fíjense bien en esta, porque nos pone los verbos con habere y essere. Mm, Fíjense cuántos usan el verbo habere respecto a los que usan el verbo essere. La gran mayoría usan el verbo habere, siempre. mm, Entonces, lo que les decía, lo mejor que podemos ir haciendo es ir aprendiéndonos un poco de memoria los que ujú, usan el verbo essere, para que saber que los demás van a usar todos el verbo habere. ¿Ya? ujú. Así que harto estudio. Bueno, si no hay más preguntas, Ujú. corto la grabación